amados. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia agradecidos por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Y te rogamos que tú derrames sobre nosotros el espíritu de sabiduría y de revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento y seamos capaces de comprender la herencia a la cual tú nos has llamado. Especialmente en este tema escatológico, te pedimos, mi Dios, Señor, que tú estés con nosotros, guíe y dirija nuestros pasos en lo que estamos estudiando, para que en conformidad con lo que tú nos quieres mostrar, no solo lo aprendamos, sino que lo atesoremos en el corazón y nos impulse a buscarte más profundamente y a vivir una vida con mayor rectitud y santidad delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que voy a volver a colocar en pantalla lo que eso que tenemos en pantalla es lo que hasta ahora hemos logrado hilvanar de lo que hemos leído tanto en Mateo 24 como en Daniel capítulo 9. Hemos titulado la semana 70 de Daniel más Mateo 24. Ya hemos hablado por qué se considera que son semanas donde cada día representa un año. Por lo tanto, estaríamos hablando de esa semana como una semana de años, es decir, la duración es 7 años. Dentro de la profecía de Daniel, el hecho de que hable de una abominación desoladora implica necesariamente que el templo debe ser reconstruido, debido a que no hay posibilidad de abominación desoladora sin que exista un templo. ¿Cuándo lo reconstruye? No lo sabemos. Lo colocamos de primero como un elemento que tiene que suceder, que tiene que pasar. La semana, de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 9, se inicia con un pacto con muchos. Pacto que suponemos es un pacto de paz, debido a las profecías que están en Ezequiel capítulo 38 y lo que está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Daniel dice que quien hace este pacto de paz es un príncipe de un pueblo que ha de venir. Este príncipe es el anticristo. El anticristo en principio se va a presentar como un hombre de paz, como un hombre benévolo, como la respuesta a la petición de la humanidad, especialmente de que haya paz en el Medio Oriente. Entendemos entonces que Daniel dice, este líder va a hacer un pacto de paz con Israel y va a generar un tiempo que podemos llamar un tiempo de paz y seguridad que abarca la primera mitad de la semana. Hemos colocado allí no solamente cómo vamos a entender ese tiempo cuando lo mencionamos en años, ¿no? Que por una razón lógica, pues si son 7 años, la mitad son 3 años y medio, 3 años y medio, pero también lo hemos colocado de manera tal que podamos entender cuando leemos otras palabras proféticas, cómo el Señor menciona este tiempo, sea 1260 días, esos son 3 años y medio, o 42 meses. De acuerdo a lo que leímos la semana pasada en Daniel capítulo 8, donde se nos habla a propósito de la visión del continuo sacrificio y la abominación desoladora que dura 2300 tardes y mañanas, hicimos un cálculo numérico, asumimos que esa cuenta es una cuenta literal, por causa de que si algo tiene, digamos, interesante, vamos a decirlo así,
esas profecías de Daniel, tanto del capítulo 7 como del capítulo 8, es que están interpretadas. Daniel no entiende lo que está viendo y aparece un ángel y el ángel le interpreta y le dice, lo que viste representa esto, así, 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 así. Por cierto, aquí voy a hacer solamente un pequeño paréntesis porque la gente, vamos a decir, explota la ignorancia de las personas. Y entonces tuve oportunidad de leer en esta semana pasada algunos intérpretes de justo esa visión que el Señor interpreta en la parte final y habla claramente a propósito de que el carnero que tiene un cuerno más alto que otro es el imperio medo-persa y que el macho cabrío con un solo cuerno grande que viene del poniente y que golpea y destruye, pues no, como en efecto históricamente fue así, dice, es el imperio griego. Así está escrito claramente. El que no conoce, el que no sabe, lee dos o tres cositas que aparecen en la prensa, no revisa y se deja convencer. Entonces hay una mención allí de, mira, este carnero, imperio medo-persa, media Persia, eso significa Irán, del poniente, que hay al poniente a los Estados Unidos, el macho cabrío Donald Trump que viene y va a rebatir, y reinterpretaron totalmente Daniel capítulo 8. Cierro el paréntesis solamente como para decirle, no se deje guiar por todo lo que lee. Okay, lo lee, le pareció interesante y todo, como hay algunas referencias allí, Daniel 8, pero usted va y lo busca. Y lee Daniel 8 para ver si lo que usted leyó es así o no es así. Porque finalmente se va a dar cuenta, oye, este hombre está jugando con la ignorancia de las personas, reinterpretando una profecía que no puede ser reinterpretada porque allí ya está escrita la interpretación y eso es algo que ya sucedió. Entonces, en la parte final dice que esas 2300 tardes y mañanas, dice, es una visión verdadera. Como la manera en que está escrito allí, en la misma forma que a la vez utiliza el libro de Génesis, al capítulo 1, cuando habla y fue la tarde y la mañana un día, entendiendo días de 24 horas la creación, pues 2300 tardes y mañanas, contándolos como días normales de 24 horas, da un poquito menos de 7 años. Por eso hemos colocado allí que el inicio del continuo sacrificio va a ser durante esa semana. No sabemos cuándo van a reconstruir el templo, pero si la reconstrucción del templo y el inicio del continuo sacrificio acontecieran, digamos, de manera corrida, ya podríamos nosotros decir, estamos en esa última semana. ¿Por qué? Porque Daniel 8 dice que la visión de las tardes y mañanas, que es verdadera, dura 2300 tardes, el continuo sacrificio y la abominación desoladora. A la mitad de la semana, eso también en la profecía de Daniel, hay el cese del continuo sacrificio y el inicio de la abominación desoladora. Ya les hablé también, continuo sacrificio tiene que ver con lo que se estableció en la liturgia del antiguo pacto a propósito de hacer un sacrificio diario, tanto en la mañana como en la tarde. Eso era un mandato perpetuo, debía hacerse así continuamente. Y la abominación desoladora, en base a lo que leímos en Tesalonicenses, lo más probable es que consista que él va a hacer su trono en el lugar santísimo y va a comenzar a demandar adoración para sí mismo. En ese momento, ahora vamos a Mateo 24, es cuando se inicia la gran tribulación. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y entonces ahí comienza a hablar de algo que hemos llamado un periodo de huida, el que esté en la azotea no vaya a tomar nada, el que esté en los montes váyase. No conocemos la literalidad vamos a decir, los eventos cronológicamente como sucedieron en el año 70, pero como esa profecía se junta con la profecía que está escrita en Lucas, Lucas dice, cuando veas a Jerusalén rodeadas de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado.
Entonces, el que esté en la azotea y repite esas mismas palabras de Mateo, no baje a buscar nada de su casa, el que esté en los montes no regrese. Lo cual nos hace pensar que ese tiempo de huida, una, vamos a decir, llamarlo, un cumplimiento literal en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, particularmente de los cristianos, no tanto de los judíos en general. Los cristianos, porque ya había una iglesia en Jerusalén, cuando vieron la ciudad rodeada de ejércitos, entendieron la destrucción de la ciudad es inminente. Ya el Señor lo había dicho antes de irse y por lo tanto salieron de la ciudad. Los judíos que no salieron de la ciudad, pues lamentablemente fueron eliminados por las legiones de Tito cuando entraron en la ciudad y arrasaron totalmente con ella. Luego de eso dice, viene una gran tribulación, cual nunca antes ha habido ni nunca más volverá a ser. Quiere decir un tiempo único en la humanidad que el Señor lo llama gran tribulación. Escribe la gran tribulación, dice que los escogidos van a ser engañados, que tengamos cuidado porque van a venir algunos diciendo que Cristo apareció por aquí, que Cristo apareció por allá, que eso no es así, que así no camina, no funciona. Y luego dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces enviará a sus santos ángeles a los cuatro rincones de la tierra para recoger a sus escogidos. Es decir, es en ese momento que acontece lo que quizás usted ha escuchado llamar el rapto. El nombre bíblico es arrebatamiento, la iglesia será arrebatada, según lo que dice Primera de Tesalonicenses, y eso es después de la gran tribulación. Ahora, yo añadí allí, ¿no? Nadie lo preguntó, pero lo añadí, resurrección y arrebatamiento. Eso vamos a demostrarlo que en efecto el arrebatamiento y la resurrección están totalmente conectados. Y después de eso dice, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, esto que está allí reflejado es lo que hasta ahora tenemos, que hemos estudiado de leer Mateo 24, Daniel 9, con estas otras escrituras complementarias que les he indicado. En el punto número 3 de la tercera hoja, más o menos se ve allí, comienza con una pregunta. ¿De dónde salen los 30 y los 45 días adicionales? Vamos a leer una porción para ver de qué estamos hablando. Daniel 12, del 8 al 12, por favor. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Estos añadidos de tiempo, es decir, ya por ahí en el gráfico vieron 1260 días, son 3 años y medio. Pero sin embargo, en Daniel capítulo 12 habla que del momento que haya el cese del sacrificio hasta la abominación desoladora, es decir, cuando termina la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esos son 30 días más de los 1260 que estamos considerando como 3 años y medio. Pero aparte de eso, también dice, bienaventurado aquel que aguarde hasta 1335 días. Ahí está añadiendo otros 45 días adicionales a la cuenta que llevamos o que hemos desprendido únicamente de pensar en esa semana de Daniel
a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio, luego con la abominación, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Pero en el 12 Daniel pregunta hasta cuándo va a durar estas cosas y escucha esos dos números, de los cuales Daniel no entiende nada. A Daniel se le dice, tú solamente eres el portavoz, las palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Te garantizo que tú al final de los tiempos te vas a levantar para recibir tu herencia, pero por ahora eres solamente portavoz de unas palabras que están selladas. Estos añadidos de tiempo entonces son reportados por Daniel. Hay base para creer que su distribución es tal como lo indica el diagrama que le voy a mostrar a continuación, donde se hacen unos anexos de 30 días y luego de 45 días al final. ¿En base a qué? En base a la declaración del Señor, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, lo primero que habla el Señor no habla a propósito de la gran tribulación, habla de un momento para huir. El que está en la azotea, que no vaya a tomar nada de su casa, el que está en los montes, que no regrese a la ciudad. Y aunque hay un paralelismo entre esta porción y lo que está escrito en Lucas, que sabemos o inferimos que debe haberse cumplido en el año 70, bien pudiera, de la misma manera como hasta que el Señor mencionó lo de la abominación desoladora, todo el mundo daba por cumplido la abominación desoladora en los tiempos antiguos Epífanes, hasta que el Señor dijo, cuando la veáis en el lugar santo, obviamente todo el mundo pensó, entonces va a haber otra abominación desoladora. Los defensores de que esta profecía se cumple total y completamente en el año 70, no pueden demostrar que en efecto en el año 70 haya habido una abominación desoladora. Es más, la destrucción del templo como tal no fue la orden que dio Tito. Tito quería preservar el templo y las riquezas que estaban allí. Pero las legiones romanas, esto se lo voy a decir solamente, es lo que yo aprecio de lo que he leído, estaban como hasta aquí de los judíos, que eran como un cuero seco por donde los pisadas se levantaban por otro lado, que cuando entraron en la ciudad arrasaron con absolutamente todo. Ya cuando Tito entró, el templo estaba destruido completamente. No hay ningún reporte. ¿Qué pasó con el arca? ¿Qué pasó con los tesoros que estaban allí? La Biblia no dice nada y la historia tampoco dice nada. El arca sencillamente se perdió, se desapareció. Así que nadie, ningún historiador serio y ningún teólogo puede decir, no, eso se cumplió porque en el año 70 hubo otra abominación desoladora que cometió Tito, por decir algo. No hay evidencia histórica de eso. Entonces, al saber que se va a repetir la abominación desoladora o que va a haber la genuina abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pudiera también haber un tiempo de huida. Que uno pudiera decir, bueno, serán esos 30 días, antes de 30 días no habrá persecución a la iglesia. Pues no lo sabemos, es solamente una suposición en base a lo que leemos. Lo que sí sabemos con certeza, hay unos 75 días, si sumamos los dos, adicionales a la cuenta que ya hemos venido sacando y tenemos certeza de esos días, es decir, que se están añadiendo a la cuenta que el Señor ha dado, porque lo menciona tranquilamente en Daniel capítulo 12. Este tipo vamos a llamarlo de cálculos, a veces parecieran contradictorios y causan escepticismo a la hora de estudiar la palabra, de decir, bueno, pero me dice una cosa por aquí, me dice otra cosa por aquí, entonces llega un momento que ya no quieren seguir estudiando, ¿no? Cada vez que les sucede algo como eso, que bien pudiera ser, permite colocarle un ejemplo escritural para que puedan entender. Dios le dijo a Abraham, cuando le habló acerca de su descendencia, no tenía descendencia todavía, no en Sara, por ejemplo, por lo menos, que su descendencia iba a estar cautiva en Egipto por 400 años. Sin embargo,
Cuando en efecto hubo la liberación, habían transcurrido 430 años. Obviamente, ¿no? En nuestra mente, sobre todo nuestra mente occidental matemática exacta, bueno, o Dios no le habló a Abraham, o se peló el que estaba ahí con el cronómetro y contó 30 años de más. Pero no concebimos este asunto de que les diste 400 y fueron 430 años, ¿no? Una potencial explicación tiene que ver, o pudiera ser, uno, Dios no está limitado por el tiempo, lo que estamos limitados por el tiempo somos nosotros. Y cuando Pedro razona acerca de esto, como para decirnos, él lleva una cuenta del tiempo que no es la cuenta que llevamos nosotros, dice, para él un día es como 1000 años, y 1000 años es como si fuese un día. Y luego añade, de todas maneras, para aquellos que se están preguntando a propósito de su venida que no ha acontecido, no se olviden que su tardanza es misericordia. Y nosotros somos una muestra de eso. Porque si hubiese venido por allá en aquel entonces que todo el mundo quería que viniera, usted y yo ni siquiera hubiésemos existido. Decir no la estaríamos contando no es preciso, no hubiésemos existido, o sea, no tuviésemos nada que ver con todo este asunto. El haber llegado hasta acá nos ha dado existencia y nos ha dado también misericordia de parte de Él. Entonces, en estos tiempos adicionales, el Señor está orando, está operando, y con esto obviamente les estoy queriendo decir, cuando usted, si llegamos hasta allá, y si estamos metidos en el asunto, y si está metido en el asunto como la cosa de esta es tan difícil, si se acuerda de todo lo que yo le estoy enseñando, ¿no? Pero supongamos que usted se acuerde y va llevando la cuenta tú. Llegamos al día 75 y no aparece. Se equivocó el pastor. Entonces en ese momento se acuerda, ya va, él decía, la tardanza es misericordia. Si el Señor se está tardando porque está teniendo misericordia de alguna forma. Todo eso para, vamos a decir, no ponernos tan exquisitos con los números, ¿no? Yo soy amante de los números, usted lo sabe, soy profesor de matemática, pero la numerología en la Biblia no es exactamente como la que uno concibe en esta mente occidental, vamos a llamarlo así. Debe mostrarle entonces nuevamente eso es lo que leímos. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. No vayamos a malinterpretar allí por causa de la traducción, ¿no? Cuando dice hasta la abominación desoladora, como que, bueno, quitan el continuo sacrificio y la abominación desoladora no va a comenzar sino hasta dentro de 1290 días. No, lo que está es contando el tiempo que dura el momento que el continuo sacrificio es quitado y todo el tiempo que dura la abominación desoladora. Y luego el 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Una cuenta sencilla, 1290 entre 360, eso es 3 años y 7 meses, 30 días en un mes más. 1335 días sería 3 años, 8 meses, 15 días. Por encima de esa parte final de la semana. Luego volvemos al gráfico. Ahora la cuenta son 7 años más 75 días, en base a lo que leímos en Daniel 12. Lo primero que he planteado es, ¿estarán esos 30 días allí? Y por eso aparece interrogación. Es decir,
se comete la abominación desoladora. Es decir, este señor entra allá, se proclama como Dios, y aquí yo soy el que manda por acá, hay revueltas, hay protestas, hay quejas, bla, 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 bla. Y 30 días después decreta, vamos a perseguir todo el que se está quejando y todo el que está murmurando y todo el que... Y entonces el Señor nos dice, hay un espacio de 30 días. Cuando veas esto, tienes que huir, tienes que esconderte. ¿A dónde nos vamos a esconder? Bueno, en el caso de nosotros los cristianos, vamos a buscar la guía del Señor. Porque el único que nos puede decir qué hacer es el Señor. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo no les voy a decir, ok, estaba esperando este momento para hablarles del búnker que construí donde todos nos vamos a meter. ¿Para dónde vamos, pastor? No lo sé. Según Atilio vamos para Barranca. No lo sé. Ese momento cuando llegue, lo que dice Apocalipsis capítulo 12 es, y se le dieron a la mujer las alas de la gran águila. Eso de las alas de la gran águila es una representación simbólica del Espíritu Santo de Dios. La mujer fue guiada, dice, al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, no por ningún hombre, lugar preparado por Dios. Y donde será sustentada por 1260 días. Estos tiempos se están acercando, ¿no? Y por el hecho de que se están acercando, vamos a decir, uno pudiera hallar evidente el tener el deber tener comunión con el Señor, ¿no? Los oídos bien limpios para poderle escuchar. Eso no quiere decir que los que estudiaron esto antes que nosotros vivieron, digamos, vamos a ponernos así bien lejos, en la época de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, en el año del siglo XIX, lo que he leído acerca de él, no necesariamente tenía todo este conocimiento claro, pero tenía una convicción acerca de que Israel es el reloj cronológico de Dios y vamos a ver una reunificación de la nación de Israel. Él obviamente no la vio, él murió por allá en 1890 y tanto y la reunificación de Israel fue en 1948. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? La gente de ese siglo, no estando Israel reunificado, pues obviamente sabía, todavía falta mucho tiempo, hasta que Israel no se reunifique, esto no va a suceder, no va a pasar. Nosotros vivimos en un periodo donde Israel ya está reunificado, la diáspora se acabó, sabemos que está más cerca. Pero eso no significa que como nosotros sabemos que está más cerca, tenemos que afinar el oído para poderle escuchar, más allá de lo que tenían que hacerlo también los del siglo XIX, porque es que esa es una condición del cristiano. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si lo que tengo es un interés, es decir, necesito escuchar ese donde quede ese desierto para irme con él, porque lo más probable es que no escuche nada. Porque, vamos a decir, las cosas de Dios no se negocian. Las cosas de Dios se practican porque le amamos. Y Él es Dios y Él vale la pena. Entonces nosotros tenemos que aprender a escucharle. Ahí incluimos entonces esos 30 días. Vienen los 3 años y medio, 42 meses que corresponden a la gran tribulación. ¿Por qué añadir los 45 días al final? Bueno, porque en la secuencia de los versículos dice el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, 1290 días. Y después agarra y da una bienaventuranza. Bienaventurado aquel que espere hasta 1335 días. Todo parece indicar que es luego de. Esto va a durar 1290 días y al cabo de 1290 días se va a terminar, pero aún así hay que esperar 45 días más. Bienaventurado es dichoso, feliz el que espere hasta 1335 días.
¿Qué va a suceder allí? Bueno, una potencial explicación es que el derramamiento de las copas de la ira que están descritas en Apocalipsis 16 pudieran acontecer en ese periodo de tiempo. ¿Y por qué en ese periodo de tiempo? Ya habíamos dicho que en el punto anterior está la resurrección y el arrebatamiento. Resurrección y arrebatamiento están ligados, como les lo vamos a leer luego, para mostrarlo ahí bien en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Allí habla de que vamos a recibir al Señor en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que están vivos, todos juntos, transformados, recibiremos al Señor en el aire. En ese momento la iglesia ya no está sobre la faz de la tierra. Así que el momento es oportuno para que las copas de la ira de la cual usted y yo somos salvos, porque por su gracia somos salvos de la ira venidera, sean derramadas acá sobre la tierra. Así que es una posibilidad. Y luego de ese tiempo de ira, entonces, lo que menciona el Señor, el descenso de Jesús sobre el monte de los olivos, según lo que está escrito en Zacarías 14. Eh, a ver, un poco para que usted sepa, eso lo va a tener que estudiar usted por su cuenta, ¿no? Zacarías capítulo 12 habla a propósito de Jerusalén, cómo lo describe así: es una piedra pesada para todos los pueblos. Y la razón es la ciudad de Dios. Dios no escogió Caracas, la ciudad de la eterna primavera de los techos rojos, no, por mucho que nos guste. Si fuéramos gringos tendríamos que decir, tampoco escogió Nueva York. Tampoco escogió ni Londres, ni París, ni Roma. Escogió Jerusalén. Para Dios, Jerusalén es la ciudad central. Tanto así que la nueva ciudad donde él habita, y eso es interesante, ¿no? Ahí solamente se lo dejo como paréntesis. Él crea algo, él es más grande que ese algo que creó, pero a la vez se limita a sí mismo y habita dentro de ese algo. Él no necesita ciudad para habitar. Antes de que las cosas existieran, incluyendo la Nueva Jerusalén, no existía absolutamente nada, solamente Él. Y por su designio y por su palabra, todas las cosas fueron creadas. Entonces Él ha creado esta ciudad y le colocó ese nombre, la Nueva Jerusalén. El enemigo, destruir Jerusalén, confundir Jerusalén. Hoy en día Jerusalén, para las Naciones Unidas, lo que se llama una ciudad abierta. No le pertenece a nadie. Para Israel, esta es mi capital. Y sin embargo, pues, digamos, busca manejarse con mano de seda porque reconoce que las otras dos religiones monoteístas, cristianismo e islam, han hecho de esa ciudad su lugar sagrado, al igual que ellos, los judíos. Entonces, coexisten allí monumentos, catedrales, símbolos religiosos, ¿eh? Donde van a cada una de estas corrientes a peregrinar y tratan de conservar esa paz dentro de la ciudad. Cuando acontezcan todas estas cosas, se hace el pacto de paz. Probablemente ese pacto de paz vendrá con el reconocimiento de Israel. Agarra Jerusalén. Es más, construye el templo. Reconstruyen el templo, comienzan el continuo sacrificio,
a la mitad de la semana, quita el continuo sacrificio, comete la abominación desoladora, comienza la gran tribulación, la iglesia huye. La iglesia ora, la iglesia ayuna, la iglesia sabe que viene el Señor, le predica todo cuanto pueda, porque el Espíritu Santo se sigue moviendo, y hay gente que igual se va a convertir durante la gran tribulación, porque eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Pero ¿qué hace Israel? Agarra las armas, como siempre lo han hecho, porque esa parte espiritual, o vamos a decirlo así más bien, no es que desconocen la parte espiritual, la parte de la guerra espiritual la desconocen. Ellos lo que desconocen es, si lo decimos en criollo, puño, patada y kung fu, más nada. Así que, al igual que la historia de los macabeos, ellos agarran las armas y se convierte como en una suerte de guerra de guerrillas allá en ese lugar. ¿Qué dice Zacarías 12? Zacarías 12 habla de una situación de guerra donde Judá y Jerusalén están bajo posesión de un enemigo, y habla que primero será libertada las tiendas de Judá para que los habitantes de Jerusalén no se enorgullezcan por encima de los habitantes de Judá, pero que luego Jerusalén va a ser habitada. Entonces, cuando habla de los capitanes de los ejércitos, dice: los capitanes de los ejércitos de Judá serán como David, el gran guerrero israelita. Pero los capitanes del ejército de Jerusalén serán como Dios mismo. Y recuperan la ciudad, tal como la recuperaron los macabeos en aquel entonces. Echaron fuera todo lo que tenía que ver con el imperio griego, se hicieron de nuevo de la ciudad y reedificaron el templo. Ya les hablé de eso un poco la semana pasada, les dije de ahí donde sale la fiesta de Hanukkah. Pareciera indicar que la historia se va a repetir. Y entonces cobra sentido eso de bienaventurado aquel que espere hasta 1335 días. Porque si en efecto hay una guerra de guerrillas y ellos, ya pasada la gran tribulación, logran reconquistar la ciudad de Jerusalén, toman militarmente la ciudad de Jerusalén, rededican el templo, pero saben que si no llega auxilio de alguna parte, es solamente cuestión de tiempo que vuelvan a caer. Porque entonces este Señor, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, envía convocatorias para que todas las naciones se le junten para ir contra de Jerusalén. Y acampan en un valle que se llama el Valle de Josafat. Presumiblemente, ahí se han librado grandes batallas, ahí peleó Napoleón, entre otros. Ese va a ser el lugar de lo que la Biblia llama Armagedón, la batalla final. Y estando ellos en esta situación, en esta condición, aguardando de dónde vendrá la ayuda, entonces Zacarías 14 dice: entonces descenderá Jehová con todos sus santos y posará sus pies sobre el monte de los olivos. Y hace una descripción de esa última batalla ahí en Zacarías 14 que es realmente espeluznante. Pudiera entonces significar esto, que al final de esa semana, mientras la iglesia va a esconderse donde tiene que esconderse, orar, ayunar, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Muchos de la iglesia van a ser capturados, van a tener que entregar su vida, se van a convertir en mártires. Otros van a permanecer hasta el final, porque cuando se habla de arrebatamiento y resurrección, o resurrección y arrebatamiento, sería el orden correcto decirlo, hay algunos muertos en Cristo, pero hay otros vivos que han quedado hasta la venida del Señor. Suben para recibir al Señor en el aire. Y allí en ese gran recibimiento, ¿qué pudiera suceder? Uno pudiera pensar, quizás Apocalipsis 19, las bodas del Cordero.
¿Por qué? Porque Apocalipsis 19 relata primero las bodas del Cordero y después el Señor bajando con sus ejércitos en su caballo y describe o complementa la descripción que hay en Zacarías 14 de esa última batalla de Armagedón. Entonces no sería descabellado pensar que allá arriba nos reunimos, se celebran las bodas del Cordero, acá abajo están siendo derramadas las copas de la ira, para luego el Señor descender junto con todos sus santos. Eso significa sus ángeles y también nosotros, que somos sus hijos, para venir a gobernar acá en la tierra. El arrebatamiento es el evento más esperado, más deseado por todos los creyentes. Porque es que nos vamos con Él eternamente y para siempre. ¿Quién no quiere verse libre de este tabernáculo de muerte? A veces he bromeado con ustedes. Y digo bromeado porque es que cuando uno ve al Señor, todas las demás cosas van a palidecer. Todo lo que uno dijo que iba a hacer se le va a olvidar. Nada más la visión del Señor, eso es algo, que no se puede ni siquiera ya uno imaginar ni describir. Pero ahorita, pues en esta ignorancia, uno sabiendo pues lo que este cuerpo ha representado, cuando el Señor finalmente lo llame a uno a salir de este cuerpo para revestirlo del nuevo cuerpo, dame 2 minutos nada más para darle un par de patadas y después me voy contigo, ¿no? Porque es que lo de este cuerpo es terrible, mis hermanos. El mal que está en este cuerpo es una cosa... Bueno, cada uno de nosotros sabe y ha peleado su buena batalla y sigue peleando su buena batalla contra este tabernáculo de carne. Por lo tanto, el arrebatamiento es el evento más deseado por toda la iglesia. Acontece después de la gran tribulación. Voy a repetir esos versículos, vamos a leerlo nuevamente. Ya leímos Mateo 24 en el principio, pero vamos a leerlo para puntualizar esto, por favor, del 29 al 31. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La expresión clave aquí es e inmediatamente después de la gran tribulación. Si no estuviese esa palabra inmediatamente, decir y después de la gran tribulación, bueno, y pasa 3, 4, 5 años que se terminó la gran tribulación y después pasa esto, el después está bien, no importa el espacio de tiempo. Pero el evangelista es cuidadoso e incluye la palabra e inmediatamente. La inmediatez tiene obviamente un significado que todos comprendemos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días van a venir estas señales. El sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces va a enviar sus ángeles a buscar a sus escogidos de los 4 vientos del cielo. Y Él va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo y Él mismo va a venir. El relato que tenemos similar a este, en cuanto a la venida, lo conseguimos en 1 Tesalonicenses, y este lo voy a leer yo. Esto era este era un tema que Pablo ya había hablado, ya había discutido con los hermanos de Tesalónica, pero a los hermanos de Tesalónica les entró una duda por causa de aquellos que estaban muriendo
y el Señor no venía. Y entonces ellos querían saber qué va a pasar con esto, o sea, cómo va a funcionar la cosa aquí si ellos se murieron. Entonces Pablo les escribe, 1 Tesalonicenses 4, voy a leer del 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces les voy a aclarar la duda que ustedes tienen, qué pasó con los que se murieron y el Señor no ha venido. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces lo primero que le dice es, ellos van a resucitar. El hecho de que ellos hayan muerto no quiere decir que se van a perder ese evento. Ellos van a participar de ese evento también. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y es bien interesante ese énfasis que hace Pablo. Todo pareciera indicar que, al menos en el momento que escribía, no lograba reconocer que estaba siendo inspirado. Pero, habiendo sido incluido la carta en el canon, reconocemos la inspiración de la misiva. A la inspiración tenemos que añadirle esta palabra profética. Entonces podemos decir, por dos cosas muy seguras, sabemos que esta palabra es totalmente cierta. Porque está la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo y está la palabra profética expresada por Pablo cuando con claridad, para que no haya alguien que diga, Pablo dijo esto. No, no, no. Pablo dijo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Les estoy repitiendo lo que el Señor me dijo a mí, me enseñó a mí. Eso es lo que él está diciendo allí. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, eso, mis amados hermanos, nos ata a propósito de lo que es el arrebatamiento, porque nos dice, debe haber resurrección primero antes de que haya arrebatamiento. Porque los que estemos vivos o los que estén vivos no van a ser primero que los que murieron. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y algunas personas se preguntan, ¿por qué Pablo habla en primera persona? Si alguien tenía fundamento para pensar que las cosas podían suceder cuando él estaba vivo, era precisamente Pablo y era precisamente la iglesia primitiva. Porque hasta el año 70 hubo templo. Y mientras hubiese templo podía haber abominación desoladora. Después del 70, que el templo queda destruido, eso simple y llanamente se esfuma. No es posible que acontezca, que suceda, que pase, porque un elemento fundamental que está en la profecía de Cristo, a propósito de la abominación desoladora, que únicamente puede acontecer en el templo, dejó de ser. Y solamente estamos hablando de templo, ¿no? Pero la verdad es que dejó de ser Israel. Posterior a esa destrucción del templo, los romanos, queriendo deshacerse hasta de todo vestigio judío, ¿no? Porque le hicieron la vida cuadritos en Masada, por cierto. Masada fue 2 años después de la caída, 2, 3 años después de la caída de Jerusalén, cuando ya se redujo pues toda resistencia judía. Devastaron Jerusalén completamente y reconstruyeron construyeron una ciudad nueva, recuerdo ahorita el nombre que le colocaron. Eso duró muy poco tiempo, ¿no? Después de esa ciudad, sobre ella reconstruyeron las ruinas de Jerusalén y Jerusalén siguió siendo Jerusalén. Por eso es que en Jerusalén el excavar casi que es una pena. Pues está excavando y haciendo muchas cosas porque ahí hay ruinas arqueológicas de sopo 200 años y hay todo un protocolo, ¿no?, para hacer este tipo de cosas. Pablo entonces dice, los muertos vienen primero, luego los que nosotros vivimos, los que vivimos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando se junta esto con otras porciones de la palabra, que yo las voy a leer también, Gabriel. 1 Corintios capítulo 15 es el capítulo, vamos a decir, acerca de la resurrección por antonomasia, pues. ¿Quiere saber de resurrección? Usted va y busca 1 Corintios 15. Así como que si quiere saber de amor, va a buscar 1 Corintios 13, o quiere saber de la vida en el Espíritu, Romanos capítulo 8. ¿Queremos de resurrección? 1 Corintios 15. Voy a leer desde el 22, 1 Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando Pablo establece el orden de la resurrección o de las resurrecciones, la primera resurrección es la resurrección de Cristo. Él es el primogénito de medio de todos los muertos. Hay suficiente evidencia de eso para nosotros en términos bíblicos en los evangelios. Pero hay evidencias históricas también. Puede hacer una búsqueda rápida en internet. Ateos que se convirtieron a Cristo investigando acerca de la muerte y la resurrección. Son unos cuantos. La lista es bien significativa. Hasta algunos de ellos pues escribieron libros. El caso de Cristo, por ejemplo. ¿Quién movió la piedra? Es otro libro. En principio el hombre era ateo, pero cuando hizo esta investigación entendió que era verdad, pues, y se convierte, ¿no? Luego, los que son de Cristo en su venida. Y luego, al final, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Pablo habla solamente de 3 resurrecciones, no habla de más resurrecciones, solamente 3. La de Cristo ya sucedió. Los que son de Cristo en su venida es la que estamos esperando. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. No hay más. Pastor, pero ¿por qué eres tan enfático en esto? Porque es que los que pregonan el rapto, para poder armonizar esto de la resurrección, porque no, o sea, no pueden hacer otra cosa, resurrección y arrebatamiento están ligados. No va a haber un arrebatamiento sin que haya resurrección. Entonces hablan de que esta resurrección va a tener 2 partes. Una, que es la que estamos esperando, que es inminente, que puede suceder, y luego otra después de la gran tribulación. Pero eso no es lo que dice Pablo acá. Cuando Pablo habla de la siguiente, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cristo, la primera resurrección, primogénito en los muertos, los que son de Cristo en su venida, que no se dividen en 2 partes, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Por cierto, aquí también, cuando usted lee versículos 51 y 52, hay una confirmación de lo que está en Tesalonicenses, lo que acabamos de leer. Después de Pablo disertar a propósito de cómo va a ser, el versículo 51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos nos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados, porque en este cuerpo no se entra al cielo. De lo cual entendemos entonces que cuando Elías fue llevado al cielo, fue transformado. Porque nadie entra al cielo en este tabernáculo de carne. Para entrar al cielo y permanecer allí, usted tiene que haber sido transformado. Lo mismo obviamente ahora sucedió con Enoc. No vieron muerte, no durmieron, pero fueron transformados. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. De nuevo se mantiene el orden, primero los muertos y después los vivos.
Y todo muy rápido. Lo que tradujeron en un abrir y cerrar de ojos es la palabra griega átomos. Queriendo decir con eso, o otra posible traducción, en una fracción indivisible de tiempo. Entonces, pues, les pareció, ¿no? Usted pestañea bastante rápido. Y si es así, de la edad mía, pues conocerá esos dichos criollos, ¿no? Espabila más rápido que un cura loco, ¿no? Te reíste, Oneida, ¿no? Pero quizás el espabilar es algo que usted puede apreciar. La idea que quiere transmitir acá el autor es, esto es muy, muy rápido. En una partícula indivisible de tiempo esto va a acontecer. Lo interesante de este versículo también es que nos va, y eso lo vamos a hacer para la próxima clase, nos va a referir a la final trompeta en cuanto al acontecimiento de este evento que está acá. Terminamos el día de hoy, vamos a Apocalipsis 20 para finalizar este punto. Ya habíamos hablado un poquito acerca de Apocalipsis 20 sin leerlo, y les había dicho Apocalipsis 20 es la porción que da origen a las diversas posiciones escatológicas, premilenaristas, amilenaristas, postmilenalistas, tienen que ver con esto que está acá, porque este es el capítulo que habla acerca del milenio. Nosotros somos premilenaristas históricos, ¿por qué? Porque creemos que el milenio es literal acá sobre la faz de la tierra. Cristo va a regresar y va a gobernar aquí, y va a gobernar por un periodo de 1000 años. Porque históricos, porque sostenemos una posición que ha sido la posición que ha sostenido la iglesia o parte de la iglesia desde la época de la iglesia primitiva, los quiliastas. Pero actualmente hay otros premilenaristas, más populares que nosotros, por cierto, que son los dispensacionalistas. Pero esa corriente surgió en 1830. No tiene nada que ver con nosotros en aspectos clave, vamos a decir así. ¿Qué quiero leer acá? En Apocalipsis 24 dice lo siguiente: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ver las almas quiere decir que estaban muertos. Y obviamente le abrieron sus ojos espirituales, porque en estos ojos carnales las almas no las podemos ver. Pero esa expresión da a entender que fuera del cuerpo, nosotros los seres humanos, de este tabernáculo de carne que Él diseñó, ese soplo, ese hálito de Dios que fue insuflado en nosotros, tiene vida y se expresa en esa forma, alma. El muñequito de barro sopló, fue un alma viviente. Tanto es así que muchas veces se utiliza esa palabra como sinónimo de persona. ¿Cuántas almas hay a bordo? 40 almas. O sea que 40 personas, no 40 muertos que andan llevando ahí como fantasmas, no. 40 personas están ahí en ese barco. Lo expresan así de esa manera. Pero en este caso, como dice que volvieron a vivir, lo que está viendo es su parte espiritual. Decapitados quiere decir la manera que murieron, no que las almas andaban sin cabeza. Esa fue la forma en que murieron, de lo cual deducimos que ese va a ser un castigo, vamos a decir, bastante común en ese periodo de tiempo, como lo fue en la Revolución Francesa y la famosa guillotina, ¿no? Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, vencieron a la bestia, a su imagen, no recibieron la marca ni en su frente ni en sus manos. Todo esto está apuntando a la gran tribulación porque es la época del dominio del anticristo. Ahora el versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Quiere decir que entre una y otra hay una separación de 1000 años.
Y luego dice, esta es la primera resurrección. Por diferente que sea la matemática de Dios a la matemática nuestra, primera es primera. Es decir, antes de la primera no hay otra. Cristo, primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y los que son de Cristo en su venida, que participan de esta primera resurrección, van en conjunto con aquellos que han vencido a la bestia, que no han adorado su imagen, que no han sido marcados. Quiere decir que han salido de la gran tribulación. Malamente podemos decir que el arrebatamiento va a ser en cualquier momento, que va a ser antes de la gran tribulación, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque la Biblia nos testifica en contra de eso. No es posible arrebatamiento sin resurrección. Y la resurrección es después de la gran tribulación, porque esa es la primera resurrección. No hay otra antes de la primera. No hay una pre, ¿no? Cuando usted consigue algo que le da mucha plata, usted le hace una secuela y una precuela, ¿no? La secuela es lo que viene después de y la precuela es lo que vino antes de, que no te lo había contado. Entonces resulta que lo que usted pensó que había visto que era lo primero, no era lo primero porque tiene una precuela atrás. No existe tal cosa en la Escritura. Esta es la primera resurrección, no hay otra resurrección antes de eso. Y ahí terminamos por hoy, mis amados. La semana que viene se les doy de vacaciones y nos vemos después de Semana Santa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias mis hermanos por estos minutos más que nos hemos tomado. Te ruego que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga en nuestros corazones en conformidad con el propósito que tú nos las quieres revelar y nos las quieres mostrar. Que podamos vivir rectamente, que podamos vivir en santidad, mi Dios, que podamos vivir buscando de agradarte, Señor. Sea que participemos de todas estas cosas, sea que nos vayamos antes, el deseo de nuestro corazón, queremos estar contigo, Señor. Queremos verte, Señor, y queremos vivir contigo eternamente y para siempre. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera tal que podamos alcanzar aquello para lo cual hemos sido alcanzados. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas, los que se conectan para ver esto también, Señor. Te pido que nos bendigas a todos, que nos llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestra mente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.